111 Capítulo 11 Experimento del chupete modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más aunque Anlu tenía un acuerdo verbal con Hyoto para unirse a los Bongola, Hyoto no llevó a Anlu directamente a su cuartel general, sino que solo le informó de su ubicación. Después de todo, a pesar de su familiaridad, aún no era el momento de llevarla directamente al cuartel general, y Anlu no se había quedado sin un lugar donde vivir, por lo que no tenía que quedarse en el castillo del cuartel general de Bongola. Así pues, en el tiempo previo a la guerra propiamente dicha, Anlu, el pequeño caballero y los demás pasaron un período bastante tranquilo en su villa. El chupete transparente arrebatado a Kawaira también fue sometido a varios experimentos con diferentes infusiones de energía bajo la supervisión de la conciencia mundial. Primero estaban los dos poderes oníricos dentro de Anlu. El chupete transparente era como un pozo sin fondo para almacenar energía, y al detectar una infusión de energía, comenzaba a absorberla a la fuerza. Afortunadamente, la conciencia mundial había informado a Anlu y a su grupo con antelación sobre cómo cortar esta influencia y retirar el poder inyectado. Tras concluir el primer experimento, la conciencia mundial confirmó que ambos poderes oníricos de Anlu pudieron ser convertidos por el chupete en energía beneficiosa para el mundo y absorbida por él. Para los poderes oníricos de Anlu, el chupete era más bien un dispositivo de almacenamiento de energía inútil, y encima con fugas. El segundo experimento consistió en introducir en el chupete la capacidad de construcción de ilusiones que el Rinnegan le otorgó a Anlu. Al segundo siguiente, con la ayuda del poder de la piedra fundamental del mundo, una llama índigo se encendió alrededor de Anlu y, al mismo tiempo, el chupete también se volvió índigo. Encender la llama dependía de la resolución de una persona, o mejor dicho, de su determinación. Una resolución firme permitió que la llama se manifestara alrededor de Anlu a través de un medio específico. Al ver esto, la conciencia del mundo no se sorprenderá en absoluto. La esencia de la ilusión es la construcción, y esta llama índigo, que tiene el atributo de la niebla, también tiene la construcción como su esencia. Era natural que Anlu pudiera manifestar esta llama con la ayuda del poder de la piedra fundamental del mundo. Después de intentar usar la llama para potenciar sus ilusiones y comprobar que era muy eficaz, Anlu se volvió para observar la conciencia del mundo. Además de los anillos relacionados con la piedra fundamental del mundo, ¿existen otros en este mundo? Quiero conseguir uno con atribuciones a la niebla para usar. Tal vez debido a que no se inyectó mucha energía, después de retirarla, el chupete no se petrificó sino que recuperó su apariencia transparente. Después de que Anlu terminara su experimento, el pequeño caballero reconoció el chupete con sus tentáculos y comenzó a intentar inyectarle el poder del reino del vacío. La conciencia colectiva reflexionó un instante y proyectó varios anillos algo distorsionados en la habitación. Estos son los anillos del infierno, nacidos de las maldiciones y los agravios de la gente. Se dice que usarlos implica firmar un contrato con un demonio y sacrificar el espíritu del usuario. Cuando se usan, pueden aumentar enormemente el poder del usuario. Sin embargo, en realidad, no existen demonios, solo las pequeñas maldiciones que conllevan el nacimiento de los anillos. Con las habilidades de Anlu, esas maldiciones podrían purificarse en minutos. Anlu supervisa cuidadosamente el aspecto de los anillos. Aparte del que tenía una piedra preciosa incrustada, no quería ninguno de los demás. Globos oculares, rostros humanos distorsionados, y ese con el 666º ¿va en serio? Anlu no pudo evitar quejarse internamente. Al mismo tiempo, el pequeño caballero notó un extraño fenómeno. A través de este chupete, el pequeño caballero parecía haberse conectado a la materia del reino del vacío perteneciente a este mundo. El chupete no convertía el poder del reino del vacío en otra energía que el mundo pudiera absorber. En cambio, el poder del reino del vacío dentro de este mundo integrador se conectó con el pequeño caballero a través del chupete. El pequeño caballero podía sentir cómo el chupete absorbía lentamente el poder del reino del vacío desde un lugar desconocido y se lo transmitía. Al instante siguiente, cortó la conexión con el chupete y retiró su parte del poder. La conciencia mundial seguía presentándole esos anillos que podían resistir el poder de Anlu. Pero creo que no te gustará ninguno excepto este rayo del paraíso perdido. El anillo al que se refería la conciencia colectiva era precisamente el que tenía incrustado un zafiro. Anlu molestando, confirmando la observación de la conciencia universal. En ese preciso instante, el pequeño caballero tocó el orbe de la conciencia universal, queriendo que examinara qué ocurría con aquel chupete.
La conciencia colectiva bajó la mirada y se dio cuenta de que una esquina del chupete ya se había vuelto completamente negra. El pequeño caballero no había inyectado energía en el chupete, pero la energía en su interior seguía aumentando lentamente. Aunque esta velocidad era insignificante, tras una cuidadosa investigación por parte de la conciencia colectiva, este punto fue finalmente descubierto. Al mismo tiempo, ya fuera la conciencia mundial que seguía ayudando con la infraestructura en el espacio de Anlu, o la conciencia mundial que permanecía en la sociedad moderna para ayudar a Anlu a consolidar su influencia, o la conciencia mundial que se encontraba frente a la propia Anlu. Todos se dieron cuenta simultáneamente de que, por un instante fugaz, la fusión del mundo se volvió un poco más fluida. Aunque solo fuera un poco, incluso la pata de un mosquito sigue siendo carne. La conciencia colectiva frente a Anlu parecía haber pensado en algo. Le pidió al pequeño caballero que repitiera lo que acababa de hacer. El pequeño caballero obedeció, y pronto las conciencias mundiales volvieron a sentir esa leve sensación. Solo en ese momento las conciencias mundiales comenzaron a tomar en serio la existe. 112 Capítulo 12 Vacío disperso modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más al darse cuenta de que el pequeño caballero, al absorber el poder del reino del vacío de este mundo, en realidad había ralentizado el colapso del mundo y acelerado el proceso de fusión, la conciencia mundial frente a Anlu no pudo evitar agacharse sobre la mesa, haciendo un gesto como si dibujara círculos. El que estaba en el espacio tampoco pudo resistir la tentación de enviar un mensaje a Anlu, queriendo salir del espacio. Así que ninguno de ustedes descubrió antes que el poder perteneciente al reino del vacío estaba erosionando secretamente su mundo. Sí, bu. La conciencia mundial que surgió del espacio tenía los ojos como huevos fritos de tanto llorar. Cada vez que retrocedía en el tiempo, cada vez que Kanye tenía un mal final, quería intervenir directamente, pero no podía. Incluso influyendo en quienes lo rodeaban para cambiar el rumbo de su vida, seguía teniendo un mal desenlace. Bu. En realidad no descubrí el poder del reino del vacío. El pequeño caballero extendió un tentáculo y acarició suavemente la conciencia mundial sollozante para consolarla. Little Green, que había estado escuchando cerca, también voló hacia él, permitiendo que esta conciencia del mundo le acariciara la cabeza por primera vez. Esta conciencia colectiva siempre había sentido un gran cariño por Pequeño Verde desde que lo vio por primera vez. Podría decirse que a esta conciencia colectiva realmente le gustaban los animales pequeños y esponjosos. Incluso en la línea temporal original, ya fuera el protagonista o un transeúnte, todos estaban equipados con diversos compañeros inteligentes con forma de animales, también conocidos como IA. Pero, por desgracia, Pequeño Verde no dejaba que nadie lo tocara excepto Anlu y Pequeño Caballero. Anlu pensó que, si bien ese mundo poseía habilidades especiales, no eran muchas. Estaba más centrado en la tecnología, por lo que era comprensible que no hubieran descubierto ese punto. Por un momento, no supo cómo consolar a la otra persona, y finalmente dirigió su mirada a la conciencia del mundo que dibujaba círculos. Evidentemente, cualquier cosa que se dijera en ese momento estaría vacía. Si bien se desconocía por qué el poder del mismo origen en este mundo no era tan agresivo como en el abismo, era evidente que el cambio insidioso y gradual que acechaba en las sombras era mucho más letal. ¿Y tú, qué dices? La conciencia mundial, que dibujaba círculos, no cesó en sus acciones. Todo su cuerpo esférico parecía abatido y su voz se apagó. Tampoco había descubierto antes esta parte perteneciente al reino del vacío. En aquel entonces era muy pequeña, como un lunar en el cuerpo de una persona. Antes, estaba más centrado en la parte de la llama. Si no hubiera sido por el poder del reino del vacío en Pequeño Caballero esta vez, que atrajo estos poderes para que convergieran aquí, puede que nunca lo hubiera descubierto. Siempre pensé que se debía a que Byakuran, de un mundo paralelo, irrumpió en nuestro mundo y destruyó los 7, que son los dos tipos de anillos y chupetes de los que te hablé antes, lo que provocó el colapso del mundo porque no pudo reponer energía nueva. Nunca pensé que existiría un poder que erosionara lentamente el mundo en la oscuridad, como hervir una rana en agua tibia. Anlu lo comprendió. Supuso que la conciencia mundial en ese punto futuro del tiempo, que en ese momento ayudaba a construir el mundo para la facción de Anlu, también se encontraba en la misma situación. Entonces, ¿tienes alguna manera de informar a la conciencia mundial de esa línea temporal futura sobre esto? Merece saberlo. La conciencia mundial, cuyos ojos ahora parecían huevos fritos de tanto llorar, secó una lágrima.
Iré a informarle. An Lu te necesita más en esta época, y tú comprendes mejor los asuntos de esta época. Mientras hablaba, palmeó con su manita manchada de lágrimas el cuerpo esférico que dibujaba círculos cerca, incluso usando la fuerza para frotar hacia arriba y hacia abajo 2 veces. Cuando lloraba antes, había tenido mucho cuidado de no dejar que sus lágrimas mojaran a Pequeño Verde y Pequeño Caballero. Anlu y los demás se percataron de esto, pero no lo señalaron, limitándose a lanzar una profunda mirada a la traviesa conciencia del mundo. Solo después de que ese ser abandonara esta línea temporal, la conciencia mundial que dibujaba círculos se dio cuenta de que se había utilizado para secar lágrimas, pero al final, no dijo nada. Parecía que antes lo había intimidado demasiado, así que esta vez le dejaría salirse con la suya con una pequeña ventaja. Mientras la conciencia colectiva se desvanecía momentáneamente, Anlu y el pequeño caballero miraron simultáneamente el chupete que había sobre la mesa. ¿Y ahora qué hacemos con este chupete? La conciencia mundial empujó el chupete hacia el pequeño caballero. ¿Puedo preguntarle si puede cargar con esto? Acabo de percibir con delicadeza el poder del reino del vacío en este mundo. No poseer conciencia alguna, simplemente crecen silenciosamente por instinto, pero debido a la fusión del mundo combinada con la supresión de la llama y habilidades especiales estos factores los reprimieron masivamente y frenaron su expansión, razón por la cual nunca descubrimos el poder del reino del vacío. La voz de la conciencia mundial exudaba un desaliento sin disimulo. Si hubiéramos descubierto antes el poder del reino del vacío, no habríamos necesitado fusionar mundos, y el mundo habría podido seguir funcionando correctamente. Al ver que la conciencia colectiva comenzaba a sobreanalizarlo todo, Anlu solo pudo acariciar suavemente la parte superior de la cabeza de la pequeña bola. Las cosas han llegado a este punto. No te detengas demasiado en el pasado. Lo importante ahora es el futuro, ¿no? Y si lo piensas detenidamente, si no me hubieras creado mediante la fusión de mundos, no habría experimentado la reencarnación en otros mundos debido a la llama de la pesadilla. Si no hubiera conocido al pequeño caballero en otros mundos, no habrías comprendido este poder llamado reino del vacío. El requisito previo para descubrir un poder es comprender ese poder. Tal como está. 113 Capítulo 13 El advenimiento de la guerra modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más han pasado algunos días desde que el pacificador absorbió el poder disperso del reino del vacío en el mundo. En última instancia, la conciencia mundial de que la capacidad del pacificador para absorber energía externa del reino del vacío era la acción de autopreservación del mundo. Así pues, ese chupete fue colgado delante del pequeño caballero. Aunque lento, el aumento de fuerza siempre era una ganancia. Aun con la preparación psicológica, la guerra llegó de forma inesperada. Una noche, un proyecto francés explotó en suelo italiano, poniendo oficialmente fin a esta guerra. Anlu no era la primera vez que mataba, pero sí la primera vez que experimentaba un campo de batalla, a menudo llamado trituradora de carne humana. Aunque la situación mencionada en la carta de Anlu a Bongola había preparado a algunos, los altos funcionarios del gobierno y los nobles claramente no tomaron en serio esta información. En consecuencia, antes de que Anlu y su grupo pudieran reaccionar, la ofensiva francesa se extendió hacia la región de Sicilia como un bambú roto. La situación comenzó a degenerar en caos, y el humo de la guerra envolvió la ciudad. Algunas familias mafiosas, tanto grandes como pequeñas, intentaron sacar provecho de esta guerra, controlando el mercado negro y colaborando con los invasores para amasar riquezas. Otros, liderados por la familia Bongola, optaron por usar su propia fuerza para resistir el avance de los invasores. Los nobles hacía tiempo que habían recogido sus objetos de valor y huido a ciudades alejadas de la guerra, mientras que los ciudadanos comunes se convertían en sus víctimas. Aunque las armas de seguía fuego dominando la mayor parte de la guerra, un pequeño número de individuos dotados, capaces de luchar contra 100, eran bastante formidables. Sin que Anlu lo supiera, ella también dejó de ocultar sus habilidades especiales con ilusiones. La mayoría de los dotados no eran rivales para Anlu, pero la enorme cantidad de oponentes y armas poderosas resultaba abrumadora. Sin desbloquear su sello, Anlu realmente no podía permitirse actuar de forma precipitada. Si bien el pequeño caballero no tenía pensamientos particulares al enfrentarse a los enemigos, el denso bombardeo de artillería ciertamente no podía solucionarse simplemente usando un casco.
Así, impulsados por el deseo de evitar pensar y perfeccionar sus habilidades de combate físico, Anlu y la pequeña caballero se unieron a la unidad de Diamond Spade, a la espera de órdenes. Sin embargo, Little Green prosperó en esta guerra, creciendo considerablemente al recolectar la llama de la pesadilla generada durante el conflicto. Green también comenzó a enseñarle a Little Green algunas técnicas básicas de combate en sueños, y a medida que su cuerpo crecía, los sonidos de Little Green ya no se limitaban a maullidos. En los campos de batalla de Italia, tres pequeñas figuras asestaron un poderoso golpe al enemigo. Nufufufufu, ¿sabes cómo te describe ahora el ejército francés? Anlu, que descansaba en una silla en el puesto de mando improvisado, oyó la voz de Daimon y lo miró. No sé, supongo que son solo palabras que suenan aterradoras. Decirlas no me hará perder una extremidad, y además, son el enemigo, así que da igual. El pequeño caballero se acercó en los brazos de Anlu, indicando que las palabras de Anlu eran sus propios pensamientos. Little Green se encontró en ese momento recolectando llama de pesadilla en el campo de batalla recientemente concluido y, por lo tanto, desconocía las burlas de Daimon. Los ojos vacíos de ese niño, tras su casco, me miraban fijamente de forma inquietante. Esos ojos, no, esos no son ojos. Él y su invocación no son humanos. Esa chica alada es un demonio. Todavía recuerdo su sonrisa. El líder de los dotados que teníamos delante estaba completamente bajo su control, y la sonrisa nunca abandonó su rostro. No, ya no quiero soñar, da tanto miedo, tanto miedo, tanto miedo. Daimon recitó con voz operística varias evaluaciones que había escuchado de los prisioneros. ¿No tienes ninguna idea? Anlu se encogió de hombros, pensando durante un largo rato antes de finalmente pronunciar una frase. Ah, no siento nada. En el campo de batalla, ¿a quién le importa eso? Si no hubiera esquivado rápidamente, las armas calientes del enemigo me habrían convertido en un colador también. El pequeño caballero se identificaba profundamente con esto. No hacía mucho, casi le había alcanzado un proyecto porque no pudo esquivarlo a tiempo. Afortunadamente, llevaba consigo el amuleto Melodía sin preocupaciones, que resistió el poder residual de la concha, evitando así que su casco se hiciera añicos y que la materia del reino del vacío se propagara. Las palabras de Anlu continuaron. Hablando de nosotros, ¿acaso el enemigo no dijo también que aquellos a quienes alcanzara tu espejo mágico serían maldecidos y se ahogarían en el río o algo así? Por suerte, después de pasar mucho tiempo juntos, Daimon había llegado a comprender a Anlu y a sus acompañantes. Viendo que no había logrado molestar a Anlu, los saludó y se dispuso a salir de la tienda. Bien, esta noche voy a casa de Hyoto para hablar de lo que haremos mañana. ¿Quieres venir conmigo? Anlu permaneció recostada en su silla. Ahora mismo no tengo ganas de moverme, pero todos estaremos en la reunión de esta noche. A la misma hora, ¿verdad? Después de recibir una respuesta afirmativa de Daimon, Anlu abrió casualmente un libro que estaba sobre la mesa cercana y se lo colocó sobre la cara para bloquear la luz. Debido a la debilidad e inacción del gobierno, podría decirse que el principal campo de batalla de esta guerra estuvo organizado casi en su totalidad por grupos liderados por Bongola. La escasez de individuos dotados obligó a los departamentos gubernamentales a reconocer la legitimidad de Bongola y otros grupos mafiosos que resistían a las fuerzas enemigas. 114 Capítulo 14 Análisis de la preguerra modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más cuando el pequeño caballero regresó tras recoger la llama de la pesadilla, vio a Anlu y al pequeño caballero acurrucados juntos, dormitando en una silla. Al ver esto, no dudó y rápidamente ocupó el espacio restante en los brazos de Anlu. Al notar la llegada del pequeño caballero, Anlu permaneció acurrucada en la silla, pero cuando el pequeño caballero voló hacia ella, le acarició la cabeza casualmente, mientras el pequeño caballero se hacía a un lado para dejarle sitio al pequeño caballero. Esa noche, después de la cena, Anlu y su grupo llegaron rápidamente a un puesto de mando temporal organizado por la familia Bongola, gracias a la teletransportación de la Puerta de los Sueños. Los miembros de la familia Bongola ya estaban acostumbrados a las diversas habilidades que mostró Anlu, por lo que su aparición se arrepintió aquí no provocó revuelo. Tiene. Hyoto les dedicó una clara sonrisa al ver a Anlu. Todos han trabajado mucho durante este tiempo. Anlu no se anduvo con formalidades. Se sentó directamente en la silla que le habían asignado, mientras que pequeño caballero y pequeño caballero fueron colocados suavemente a su lado sobre el mapa junto a la mesa, para que pudiera consultarlo fácilmente más tarde.
Al ver esto, Hyoto no dijo nada. Con el paso del tiempo, otros miembros de la familia Bongola también llegaron, y cuando Anlu se percató de la llegada de Elena, decidió entregarle el objeto que había preparado hacía mucho tiempo. Una vez que todos estuvieron presentes, Hyoto comenzó rápidamente a analizar la situación. Hace algún tiempo, cortamos el suministro del ejército francés en esta zona. Las últimas noticias indican que parecen haber movilizado a nuevos operadores a este lugar, preparándose para reabrir esta línea de suministro. Esta línea ahora concierne no solo a los suministros del ejército francés, sino también a los nuestros. Dicho esto, Hyoto señaló con gravedad la intersección de las dos líneas. Esta posición es la intersección actual de las líneas de suministro de los dos ejércitos anteriores, por lo que no podemos permitir que el ejército francés reabra esta línea. Entonces Hyoto señaló un lugar específico en el frente. Y aquí, según mi análisis del general enemigo, es muy probable que pronto envíen gente a atacar desde aquí. Anlu permaneció sentado en su silla, escuchando en silencio el análisis de Hyoto. Hasta que Hyoto mencionó los nombres de su grupo. Anlu, pequeño caballero y pequeño caballero, ¿puedo confiaros que veáis aquí y protejáis nuestros suministros? Actualmente carecemos de información sobre los nuevos usuarios de habilidades que el enemigo ha desplegado. Les pido que protejan a los civiles que nos ayudan a transportar suministros a lo largo de esta ruta. No podemos subestimar a los nuevos usuarios de habilidades. Aunque seas el más joven, sé que eres el más fuerte entre nosotros. Para ser honesta, Anlu estaba un poco soñolienta en ese momento. La siesta de la tarde no le había proporcionado un descanso real, y ahora tenía aún más sueño. Durante un tiempo, el ejército francés había estado atacando la posición de Anlu con furia, dejándole casi ningún tiempo para descansar. Por supuesto, Daimon, que estaba con ella, también se encontraba en la misma situación. Pero ella siguió escuchando atentamente las palabras de Hyoto y no rechazó su sugerencia. No hay problema, déjenos la línea de suministro a nosotros. Su voz denotaba un cansancio evidente. Después de obligarse a escuchar los detallados planos de Hyoto para cada operación y una vez concluida la reunión, Anlu se teletransportó inmediatamente de vuelta a su tienda temporal con Pequeño Caballero y Pequeño Caballero. Con un golpe sordo, se desplomó sobre su saco de dormir y no volvió a moverse. Al ver esto, el Pequeño Caballero no molestó a Anlu. El período anterior había sido, en efecto, muy arduo. Él y el pequeño caballero, con un entendimiento tácito, desplegaron una manta doblada y cubrieron a Anlu con ella, luego se dirigieron silenciosamente a sus propios sacos de dormir en la tienda. A primera hora de la mañana siguiente, Anlu llevó a pequeño caballero y a pequeño caballero a buscar a Elena. Buenos días, Elena. Los caballeros pequeños ya se habían acostumbrado a saludar con la mano a la persona que tenían enfrente después de que Anlu los saludara. Buenos días, Anlu, pequeño caballero, pequeño caballero. Anlu entregó un colgante hecho de llama de pesadilla. Esto, considéralo un artículo que te salvará la vida, supongo. Quédatelo contigo por ahora y no regreses con tu familia por un tiempo. Elena se sorprendió un poco. ¿Por qué me das esto de arrepentirme? Hacía mucho tiempo que había notado que Anlu a veces llevaba consigo pequeños adornos con dibujos, pero no les había encontrado ningún uso específico. Ella simplemente pensaba que eran adornos comunes y corrientes. Supongo que es más una sensación. ¿No mencionó tu familia algo sobre una alianza matrimonial hace un tiempo? Si regresas ahora, será muy difícil volver a irte. Elena notó que Anlu no quería dar más detalles, así que cambió de tema. Recuerdo que en la reunión de ayer, Hyoto te pidió que protegieras los vehículos de nuestra línea de suministro. Anlu asintió en señal de afirmación. Los seguiré en secreto. Muchos soldados en el campo de batalla ya conocen nuestros logros. Si vamos allí descaradamente, sin duda los alertaremos. En ese caso, no podremos atraer a los nuevos usuarios de habilidades. El próximo envío de suministro será mañana por la tarde, desde Milán hasta el frente. Hoy me adelantaré para asegurar una buena posición para futuras operaciones. 115 Capítulo 15 Ilusión y disfraz modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Elena se inclinó y le despeinó el cabello a Anlu. Anlu permaneció inmóvil y no se apartó. Sin fijarme en tu apariencia, a veces realmente no creo que seas un niño. Anlu llamativamente y miró hacia arriba, manteniendo la cabeza aún agachada. Entonces trátame como a una adulta.
Mi apariencia no importa. Mientras esté dispuesta, puedo aparecer en cualquier edad. Tras decir esto, Anlu se apartó suavemente de la mano de Elena y, al darse cuenta de que se hacía tarde, se despidió de ella. Primero tenemos que explorar Milán, así que no nos quedaremos. Cuando su voz se desvaneció y un destello de luz, Anlu y su grupo ya habían llegado a Milán. Elena quería decir algo más, pero al final, tras la decisiva partida de Anlu, solo pudo abrir la boca y no decir nada. Elena, ¿has visto a Anlu y a los demás? Oí que vinieron a buscarte esta mañana a primera hora. Lambo asomó la cabeza desde fuera de la tienda. Acaban de irse. ¿La estabas buscando para algo, Lambo? Ah. ¿Se fueron tan rápido? Quería pedirle que me trajera unos pastelitos. La habilidad de teletransportarse es hacer trampa. Tras escuchar las palabras perezosas de Lambo, Elena suena dulcemente. ¿Cuándo no te ha traído comida? Después de decir esto, Elena y Lambo salieron juntos de la tienda, preparándose para continuar ayudando a analizar información de inteligencia. Es cierto. Más tarde, tengo que completar la misión que me recomendó Giotto. Ah, no quiero ir, el campo de batalla da mucho miedo. ¿Qué clase de fortaleza mental tiene Anlu para enfrentarse a tantos cadáveres en el campo de batalla sin que se le altere la expresión? Elena no refutó las palabras de Lambo. Aunque siempre se quejaba de no querer ir al campo de batalla, siempre era él quien lloraba al detener el avance enemigo en el campo de batalla. Finalmente, los dos se separaron frente a la carpa donde se encontraba la sala del consejo. Al mismo tiempo, Anlu usó la ilusión para ocultar el desfile de su grupo, no aterrizando en tierra firme sino volando por los aires con Pequeño Caballero y Pequeño Verde. Recordando las palabras de Giotto sobre el acompañamiento encubierto la noche anterior, sin informar explícitamente a los demás, eso significaba que no podía dejar rastros obvios. No llegaron directamente a Milán, sino que utilizaron la Puerta de los Sueños para revisar los puntos de emboscada marcados en el mapa. Aunque no encontraron nada en ese momento, Anlu y su grupo ya habían preparado mentalmente planos de contingencia, A, B, C, D. Para contrarrestar un posible ataque desde distintos puntos. Tras sobrevolar durante medio día los 3 vehículos de transporte de suministros, Anlu finalmente eligió el vehículo central del convoy, ocultándose entre los víveres. El Pequeño Caballero y el Pequeño Verde iban en el primer y último vehículo, respectivamente. Si surgía alguna situación imprevista, Anlu podía reaccionar rápidamente a través de la Puerta de los Sueños. Para ser sincera, todo el proceso de escolta fue muy aburrido. Anlu extendió su energía mental para cubrir todo el convoy y luego cerró los ojos para descansar. Hasta que, en la oscuridad, se oyeron varios disparos. Anlu interceptó con precisión varios disparos dirigidos hacia el asiento del conductor. Auge. El primer vehículo del convoy explotó al pisar una mina terrestre. Por suerte, Anlu ya había rodeado la zona con una barrera ilusoria cuando el convoy partió. Esto impidió que el vehículo fuera desguazado allí. Sin embargo, a ojos de los demás, el destino del vehículo era ser destruido por una mina terrestre, matando a todos los que iban dentro. Aunque Little Knight y Little Green salieron corriendo del vehículo, no actuaron precipitadamente, sino que adoptaron una postura defensiva y comenzaron a estar atentos a su entorno. Después de todo, esta vez, transportar suministros no se trataba solo de transportar suministros. Lo más importante era atraer a los usuarios de habilidades recién llegadas del enemigo. Poco después, más balas impactaron los 2 vehículos restantes. Anlu también interceptó estas balas, pero lo que se vio externamente fue que mataron a todos los ocupantes de los vehículos. Los ocupantes de los vehículos se percataron de que algo era diferente cuando la primera bala y la mina terrestre explotaron, y aquellos que conocieron algunas de las habilidades de Anlu sintieron un alivio instantáneo. Podría decirse que esta hermanita y sus 2 compañeras no humanas, aunque crueles con el enemigo, garantizaban que, mientras estuvieran presentes, nadie moriría en el campo de batalla. Aunque las lesiones eran inevitables, sobrevivir en el campo de batalla era el mejor resultado. Sin embargo, estas personas no se relajaron del todo. Al contrario, después de los disparos, abandonaron los vehículos y se reagruparon rápidamente, preparándose para afrontar el inminente ataque enemigo. Las acciones posteriores fueron lógicas. El ejército francés, creyendo erróneamente que todos los enemigos habían sido eliminados, ordenó a sus subordinados que recuperaran los suministros.
Cuando se acercaron, todos fueron asesinados por las verdaderas presencias ocultas por la ilusión. Anlu mostró deliberadamente una debilidad al enemigo, sin ocultar las horribles muertes de los soldados franceses, y al mismo tiempo, hizo intencionalmente que la ilusión, originalmente exquisita, pareciera mucho más falsa. Solo entonces el teniente general francés se dio cuenta de que algo andaba mal y retiró la orden de avanzar. Hay un usuario de habilidades en ese convoy. Ve rápidamente a invitar al señor Adrián. Solo un usuario de habilidades puede tratar con otro usuario de habilidades. Aunque se mostró muy reacio, era un hecho. Los usuarios de habilidades poderosas podrían enfrentarse a 100, así que, aunque eran escasos, resultaban mucho más efectivos en el campo de batalla. Poco después, invitaron allí a una persona con rango de general. 116 Capítulo 16. El usuario de veneno modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más unos inútiles, ni siquiera son capaces de ver a través de una ilusión tan obvia. Hace tiempo que oigo decir que en Italia hay muchos ilusionistas que no son magos. ¿Es este un cobarde que no se atreve a enfrentarme cara a cara? Al segundo siguiente, un líquido desconocido voló hacia el vagón. Anlu ya se había revelado cerca del vehículo de suministros junto con el pequeño caballero y el pequeño verde, tranquilizando a quienes escoltaban los suministros. Pero rápidamente transformó su apariencia en la de un adulto y retrajo sus alas de polilla. Aunque las alas de la polilla solo aparecieron por un instante, fueron realmente muy efectivas. La gente a su alrededor se sintió inmediatamente a gusto. Un dicho que circulaba entre el ejército italiano. Si ves a alguien con alas de polilla en el campo de batalla y a dos seres no humanos acompañándola, entonces nadie morirá en esa batalla. Al ver el líquido que volaba hacia ella, Anlu sintió de inmediato un mal presentimiento. Luego manipuló y generó una cubierta esférica transparente para envolver el líquido antes de usar un clavo para lanzarlo lejos, revelando solo entonces lentamente su figurada. Al ver que el proyecto que había golpeado ya estaba lejos, Anlu disipó su ilusión física. Al instante siguiente, el suelo donde había tocado el líquido desconocido se corroía, y una pequeña columna de humo venenoso se extendía lentamente desde la zona afectada. ¿Humo venenoso? Su excelencia realmente posee métodos excelentes. La persona que estaba enfrente, al ver que una dama se desvelaba, silbó. ¿Es que Italia ya no tiene hombres para enviar mujeres al campo de batalla? Anlu ignoró su tono frívolo. Numerosos clavos de distintas formas se dispersaron con tal rapidez que el oponente apenas tuvo tiempo de reaccionar. Al instante siguiente, una gran masa de veneno envolvió a la persona que tenía enfrente. Todos los clavos que Anlu había lanzado se corroían, y el humo venenoso se expandía al instante, llevado por el viento hacia Anlu. Anlu no tuvo más remedio que controlar su ilusión para desplegar una enorme cubierta transparente a su lado y evitar que el humo venenoso atacara a su personal. Al mismo tiempo, la energía mental liberada por Anlu detectó que los enemigos opuestos se habían puesto máscaras antiguas en algún momento. Evidentemente, el humo tóxico producido por el veneno de este usuario de la habilidad podía ser repelido. Tras comunicarse con el pequeño caballero, este no se dirige con arrogancia desde el lado de Anlu hacia el punto de emboscada enemigo. En cambio, Anlu usó el poder de los sueños para lanzarlo desde el aire sobre la ubicación de la emboscada. El pequeño caballero, con amplias reservas de alma, apuntó desde el aire a las personas que lo emboscaban abajo y usó descenso oscuro 2 veces seguidas. Los soldados indefensos quedaron instantáneamente sumidos en el desorden, y aquellos que no se vieron afectados dispararon inmediatamente sus armas en dirección al pequeño caballero. El pequeño caballero, valiéndose de su baja estatura, se movió rápidamente entre los cadáveres y los nosotros como cobertura. Para conseguir suficientes máscaras antigas, contactó con Anlu. Anlu seguía enredado con el usuario de la habilidad que controlaba el veneno. Para evitar ser alcanzada por el veneno, Anlu utilizó numerosas ilusiones de barrera para aislarse de su oponente. Este, evidentemente, también lo notó. Cuando el pequeño caballero estaba bombardeando a la gente, este usuario de la habilidad controló el veneno, con la intención de atacar la dirección de la formación, pero fue detenido por la ilusión de Anlu. Se produjo una corrosión en la barrera transparente, y al segundo siguiente apareció una nueva barrera detrás de ese agujero. El usuario de la habilidad, queriendo romper esta barrera ilusoria, liberó más veneno, pero fue inútil. Más capas de barreras guardaban su avance.
Un humo venenoso llenó el pequeño espacio donde Anlu había acorralado a su oponente, y Anlu ya no podía ver con claridad los movimientos de su adversario. A pesar de esto, Anlu no se atrevió a bajar la guardia. Las barreras ilusorias se apilaban capa tras capa, y al mismo tiempo, dentro de la barrera se generaban constantemente uñas que golpeaban al oponente. Temía que, si no tenía cuidado, el humo venenoso se propagaría, provocando un cambio radical en la batalla. Aunque ya no podía ver lo que sucedía tras la barrera, esto creó una situación en la que ninguno de los bandos podía hacerle daño al otro durante un tiempo considerable. Al darse cuenta de que el pequeño caballero la había contactado, Anlu usó el poder de los sueños para hacer retroceder al pequeño caballero. Claramente, una máscara antigua para adultos no era adecuada para Anlu, pero en ese momento no había nada de qué preocuparse. Tras ajustar bien las aberturas de la máscara a su piel, Anlu palmeó suavemente al pequeño caballero, indicándole que distribuirá las máscaras como medida de precaución. El humo venenoso evidentemente también nubló la visión del usuario de la habilidad que tenía enfrente. Empezó a maldecir. Maldito ilusionista. Si tienes agallas, no te escondas tras ilusiones ni hagas trucos. Deshazte esta maldita barrera y enfréntate a ti cara a cara. Anlu ignoró sus provocaciones. No era conveniente aprovechar su debilidad contra la fuerza del enemigo. ¿Quién sabía qué componentes contenían esos venenos y humos tóxicos? Y sí, al propagarse, la barrera del lateral del vehículo de suministro se rompió porque ella no estaba prestando atención. Era evidente que la habilidad del oponente no le haría daño. A medida que el oponente seguía corroyendo los clavos y las barreras, la visibilidad en el pequeño espacio cerrado disminuía cada vez más. Anlu esperó pacientemente a que sus compañeros se pusieran las máscaras robadas. Después de que el pequeño caballero le informara, mediante su contrato, que todos estaban enmascarados, Anlu levantó el bloqueo espacial sobre el enemigo. El humo venenoso se expande al instante. Anlu, aprovechando el impulso de la carrera, lanzó un tajo veloz contra el oponente. Al segundo siguiente, el clavo se corroía. Afortunadamente, estas no eran las uñas reales de Anlu, sino unas formadas por un 117 capítulo 17. El nuevo ilusionista modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más ¿eso es todo lo que tienes? Las mujeres son solo mujeres. El campo de batalla no es lugar para una señorita delicada como tú. Anlu no perdió el tiempo con su oponente. Normalmente, las construcciones ilusorias no se dañan. Mientras tuvieran suficiente energía mental, podrían existir indefinidamente. La capacidad de corroer construcciones ilusorias no era, evidentemente, tan simple como una simple habilidad para envenenar. El clavo corroído que Anlu tenía en la mano fue lanzado hacia la persona que tenía enfrente, y al segundo siguiente, otro clavo apareció en la mano de Anlu. El oponente no esquivó, sino que usamos veneno para corroer el clavo por completo, y el humo venenoso en el camino se volvió cada vez más denso. No puedo acercarme, me pregunto si el fuego y el veneno, al entrar en contacto, producirán un nuevo humo venenoso. TSK, ¿será esta una habilidad que el usuario creó específicamente para contrarrestar a los ilusionistas? El combate físico del oponente parece terrible, comparable al de la mayoría de los ilusionistas. Un momento, ilusionista, un ilusionista que manipula a otros para que luchen. Tras comprender esto, Anlu aceleró la frecuencia de sus ataques, aunque aún así no logró acercarse lo suficiente. Como era de esperar, el aura de ilusión está oculta, ¿no? ¿Acaso no es el cuerpo principal el que aparece aquí, sino solo una persona controlada temporalmente? Llegar a cuentos extremos por una sola línea de suministro es verdaderamente... Aunque su mente seguía llena de pensamientos, los movimientos de Anlu no eran lentos en absoluto, y continuaba sujetándose firmemente a esta usuaria de habilidades. De repente, la voz del pequeño caballero se escuchó a través del contrato. Anlu, cambia de posición. Al segundo siguiente, utilizando el poder del sueño, Anlu y el pequeño caballero intercambiaron lugares, y al mismo tiempo, el veneno del enemigo se precipitó, golpeando la barrera transparente. La barrera se corroyó instantáneamente, y el pequeño caballero también disparó un alma de sombra hacia el oponente. El usuario de la habilidad intentó bloquear con veneno, pero descubrió que este ataque penetraba directamente el veneno. La obstrucción del veneno no tuvo ningún efecto. El usuario de la habilidad, al percibir la amenaza, desapareció inmediatamente del lugar, y Anlu captó un fugaz rastro de un aura ilusoria.
Al instante siguiente, valiéndose a ese tenue rastro de aura, Anlu localizó con precisión al oponente. Acto seguido, manipuló las cadenas del buscador de dioses, cubriéndolas con una capa de tallos de flores, y lo atrapó en el acto. El alma de sombra del pequeño caballero lo siguió, y como si presintiera una amenaza para su alma, una oleada de energía mental intentó retirarse del cuerpo. Así pues, una pequeña pizca de energía mental quedó ligeramente unida a esa oleada de energía mental. En el instante previo a que el alma de las sombras atravesara el cuerpo del usuario de la habilidad, ese hilo de energía mental, que transportaba la energía mental de Anlu, se desvaneció instantáneamente. El cuerpo humano atado se puso rígido al instante. Después de que el alma de las sombras atravesara el cadáver inerte, se estrelló contra el punto de emboscada que el ejército francés había tendido anteriormente. Al ver que habían neutralizado al usuario de la habilidad, Little Grim les dijo a las personas que habían desembarcado del carro de suministros que limpiaran el desorden restante. Anlu caminó hacia el usuario de la habilidad vinculada, confirmando que su presentimiento no era erróneo. El cadáver del oponente claramente no era el de alguien que acababa de fallecer. Aunque desconocía cuánto tiempo llevaba muerta esa persona, aquello era claramente una pista. Recuperarla y usar el aguijón onírico debería permitirles ver sus recuerdos antes de morir. Gracias a la barrera y las máscaras antigas de Anlu, ninguno de los que desembarcaron del carro de suministros resultó herido al enfrentarse a las fuerzas enemigas restantes, aniquilando con éxito al pequeño contingente de enemigos que quedaba. Sube el cadáver de esta persona al carro. Ya le daré uso más tarde. Anlu no retiró la ilusión del tallo de flor del cadáver. Varios soldados saludaron a Anlu y lo aprobaron en voz alta. Luego, siguiendo instrucciones, llevaron el cadáver al carro. El resto del viaje transcurrió sin más problemas y, poco después, este lote de suministros llegó al frente. Sabía que confiarte esto no sería un problema, Anlu. Giotto fue a recibir a Anlu y su grupo cuando regresaron al frente con los suministros. Este cargamento era crucial y, por suerte, Anlu y su grupo eran muy capaces. Anlu hizo un gesto a algunas personas para que trasladaran el cadáver a la tienda del puesto de mando. Aquí tienes la uña de ensueño. Ya sabes cómo usarlo. Esta persona fue manipulada previamente por un ilusionista para luchar contra mí. No estoy del todo seguro de si su propia habilidad era el veneno, o si el ilusionista también poseía una habilidad para envenenar. Giotto no desestimó el juicio de Anlu. Todo quedaría claro después de la investigación. Al blandirse el clavo de los sueños, todos los que estaban en la tienda entraron en el sueño del subconsciente residual del cadáver. La primera imagen que se vio en el sueño fue la de un usuario de habilidades llamado Bob despertando su habilidad, el miasma corrosivo del alma, que correspondía a la habilidad del cadáver. Posteriormente, Giotto y Anlu decidieron omitir algunas partes menos importantes, como la forma en que Bob se hizo más fuerte y lo que sucedió después de volar a través de algunas plataformas en el sueño. Los dos presenciaron una escena en la que un usuario de la habilidad que controlaba el veneno era asesinado por otro usuario de la habilidad que controlaba el metal, utilizando diminutos polvos de plomo que entraron en el torrente sanguíneo. De repente, la escena cambió. Una figura encapuchada, con el rostro oculto, manipulaba el cadáver en un edificio desconocido. Anlu vio el anillo del infierno que buscaba en su mano. Muchos soldados del ejército francés estaban cerca, refiriéndose a esta persona con el rostro oculto como el asesor Adrián. Ahora parece bastante claro. Si bien desconozco el alcance de las habilidades de este ilusionista, su manipulación de cadáveres en combate es, sin duda, un tanto complicado. 118 Capítulo 18. Enviando de nuevo el clavo de los sueños modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Masan no había usado el clavo de los sueños frente a Giotto por primera vez, pero esta era la primera vez que Giotto entraba en los restos oníricos subconscientes de otros con Anlu. Antes de esto, Giotto y otros miembros de la familia Bongola solo sabían que Anlu había utilizado el aguijón de los sueños contra prisioneros enemigos durante los interrogatorios, escuchando los pensamientos de los demás para obtener información. Aunque Anlu había mencionado que el clavo de los sueños podía entrar en los sueños de otros, entrar realmente en esos restos oníricos era la primera vez que lo hacía. Tú y no importa. Tras despertar, Giotto miró a Anlu. Aunque realmente quería saber de dónde provenía semejante herramienta sobrenatural del Dao, ver a Anlu inclinar la cabeza y mirarlo lo hizo desaparecer de nuevo.
Anlu vio la expresión dubitativa de Hyoto y finalmente le metió el clavo onírico en la mano. Anlu no le había añadido mucha esencia onírica a ese clavo onírico. Por lo tanto, solo conservó la capacidad de oír pensamientos y entrar en los sueños, e incluso esta capacidad de entrar en los sueños fue descartada. He configurado permisos para esta uña de ensueño. Solo tú puedes usarla. Por supuesto, esto es para evitar abusos. Además, incluso si me marcho y este clavo de los sueños pasa de generación en generación, sin tu consentimiento, no será más que una empuñadura ordinaria. Hyoto quedó algo sorprendido por esto. ¿Tanto confías en mí? Pensé que no le darías el clavo de los sueños a nadie más que a esos dos que están a tu lado. A Anlu no le importaba el destino de un solo clavo de los sueños. Bueno, la verdad es que, si quiero, puedo crear una uña de ensueño cuando quiera. Antes hice demasiados por accidente, y ahora siento que dejarlas acumulando polvo es un poco un desperdicio. Además, tú lo querías, así que te lo di. La intuición le decía a Hyoto que Anlu no mentía. En los días que siguieron, con la ayuda del clavo de los sueños y la intuición que le proporcionaba su hiperintuición, la rapidez de Hyoto para obtener información de los cautivos aumentó significativamente. Tras enterarse de esto, Arnold, del Departamento de Inteligencia, también le pidió a Anlu un aguijón onírico. De igual manera, Anlu solo conservó la capacidad de oír pensamientos, entrar en sueños y establecer permisos. En tiempos extraordinarios se requieren medidas extraordinarias. Debo admitir que el clavo de los sueños es muy útil para recopilar información. Desde que entró en el sueño residual de un cadáver para obtener información y conoció el nombre de Adrián, Anlu no se había enfrentado directamente a este Adrián en la guerra entre los dos bandos. Ni siquiera se había topado con ningún usuario de habilidades en el frente de batalla. Pero era innegable que el cadáver que Anlu y el pequeño caballero habían derrotado juntos era realmente poderoso. Combinado con la manipulación de energía mental del ilusionista en combate, se convertía en un arma formidable contra los ilusionistas. Tal vez porque no esperaban que esta carta de triunfo fuera neutralizada en una tarea que, si bien importante, era relativamente menor, el ilusionista entre las fuerzas enemigas se volvió aún más cauto. En la guerra, el tiempo transcurría día tras día, y Anlu casi nunca se encontró cerca a alguien con su misma energía mental. Ocasionalmente, durante los descansos, Anlu sacaba bocadillos preparados por los buscadores de dioses de su espacio y se los daba de comer a las personas que la rodeaban, junto con el pequeño caballero y el pequeño Grimm. Tal vez se debió a su edad, combinado con la preferencia mundial por otorgar afinidad. Aunque a quienes los rodeaban les resultaba algo aterrador que Anlu y sus compañeros pudieran afrontar la guerra sin inmutarse a tan corta edad, la mayoría de las veces sentían un gran cariño por estos niños a quienes les gustaba alimentar a quienes los rodeaban. Estas dos mentalidades se entrelazaban, dando una apariencia algo compleja, por lo que la gente a menudo miraba a Anlu y a su grupo con ojos extraños. Al principio, Anlu y su grupo solo pensaron que algunas personas tenían un aspecto extraño, pero más tarde, cuando más personas vieron ese aspecto, dejaron de prestarle mucha atención. Durante la caótica guerra, Anlu, como siempre, lideró el ataque, utilizando su poderosa energía mental para crear escudos para su bando. El pequeño caballero utilizaba diversas invocaciones para acabar con los enemigos. Pequeñas arañas, polillas, criaturas del reino del vacío y construcciones del alma similares a la apariencia del pequeño caballero. Por otro lado, Little Grim aprovechó las características de la llama de la pesadilla para amplificar los miedos internos del enemigo, utilizando el miedo en el campo de batalla para generar nuevas llamas de la pesadilla y quebrar la voluntad del enemigo. Transcurrió medio mes sin que nos diéramos cuenta. El tiempo no fue ni largo ni corto. Anlu finalmente descubrió su propio rastro de energía mental en el campo de batalla. Quizás debido al rastro de energía mental la huella que dejó Anlu era realmente diminuta. De no haber estado lo suficientemente familiarizada con ella, casi ni la habría notado. Esto también impidió que el enemigo descubriera ese rastro de energía mental. Debido a la escasez de personal, Anlu ya había enviado a Hyoto, mediante una puerta de los sueños, a otro campo de batalla para dirigir la lucha. Esta zona se encontraba ahora completamente bajo la responsabilidad de Arnold, del Departamento de Inteligencia. Sentí la energía mental de esa persona que controló el cadáver la última vez que estuve cerca. Con una sola frase, Arnold comprendió el significado de Anlu. Comprendido.
Arnold despreciaba principalmente a los enemigos que controlaban los cadáveres de otras personas, pero esto no le impedía tomarse al enemigo en serio. En el campo de batalla, nadie debe ser subestimado. Hay innumerables personas que han naufragado en una zanja. El pequeño caballero permaneció en silencio junto a An Lu, como siempre. Nunca había comprendido el estilo del guardián de las nubes desde su primer encuentro. 119 Capítulo 19 La investigación de Arnold modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más el pequeño caballero siempre pensó que los compañeros debían ser como él y An Lu. Comprendemos el pasado del otro y participamos conjuntamente en la construcción de nuestro futuro. Arnold, el guardián de las nubes de Bongola, no parecía ser así. Participaría en los asuntos familiares en momentos críticos, pero sin involucrarse demasiado. Actuaría cuando la familia estuviera en crisis y se mantendría al margen una vez superada la crisis. No era un simple subordinado, ni un simple amigo. No era como la relación entre el dragón y los caballeros, ni como su propia relación con An Lu. Pero, en general, seguía siendo una persona fuerte y confiable, al igual que sus seguidores. Durante este tiempo, el pequeño caballero observaba a Arnold, y Arnold también lo observaba a él y a An Lu. Tal como dijo Elena, An Lu era una niña capaz de sostener su propia voluntad. Su fuerza poderosa y estable era suficiente para que pudiera hacer lo que quisiera. Y los dos seres no humanos que la acompañaban estaban desarrollando personalidades que coincidían con la suya. ¿Por qué no al revés? Eso se debía, por supuesto, a que An Lu era quien actuaba como mediador en este equipo. Afortunadamente, los valores y la personalidad de An Lu se inclinaban hacia la bondad. De lo contrario, Arnold no podía imaginar qué tipo de cosas harían unos cuantos niños poderosos y obstinados. A pesar de esto, Arnold seguía considerando a An Lu y a sus dos amigas como individuos peligrosos. El departamento de inteligencia había intentado recabar información sobre ella, pero sus antecedentes estaban en blanco tanto a nivel nacional como internacional. La compañía Grimm era igual, como si hubieran aparecido de repente en este mundo. Por suerte, no parecían guardar rencor a su país. Esto permitió a Arnold tolerar la repentina aparición de fuerzas desconocidas en Italia y su posterior partida. Aunque desconocía por qué su insensato líder permitiría que esos individuos peligrosos se unieran a Bongola, Arnold ya había decidido vigilarlos de cerca. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo su necio líder era acosado por forasteros, y el clavo de los sueños era un muy buen punto de partida. Afortunadamente, hasta el momento, la otra parte no ha mostrado ninguna anomalía. Haciendo caso omiso de su naturaleza peligrosa, An Lu y los seres no humanos que la rodeaban eran, en efecto, excelentes aliados. Teniendo en cuenta la información recopilada recientemente por el Departamento de Inteligencia, se volvió aún más receloso de An Lu y su grupo. Jefe, esta es la información más reciente que hemos recopilado sobre la compañía Grimm. El papel delgado decía claramente. Recientemente, ha aparecido en la comunidad internacional un grupo de usuarios de habilidades animales sin estado que emplean llamas rojas. Proporcionan recursos a los países invadidos a precios inferiores a los del mercado, pero exigen pago contra entrega. Se apropian de los recursos de los países invasores, pero no utilizan nada para sí mismos excepto alimentos, y se sospecha que poseen habilidades de teletransportación. An Lu desconocía los pensamientos de Arnold y, por supuesto, no tenía ningún interés en conocerlos. Ahora estaba muy interesada en el ilusionista que anteriormente había escapado a su energía mental. Arnold, ¿nos lo puedes prestar para mañana? Es un poco molesto que su cuerpo mental escapara la última vez. Arnold miró a An Lu pero no estuvo de acuerdo. No, yo personalmente torturaré y mataré a ese individuo escurridizo. An Lu ignoró las palabras de Arnold. Entonces, confiamos cada uno en nuestras propias habilidades y veamos quién lo atrapa primero, nosotros o tú. Tras pronunciar sus palabras, abandonó la tienda. Aunque An Lu se encontraba actualmente en la jurisdicción gestionada por Arnold, debido a la naturaleza independiente de Arnold, An Lu no se había comunicado mucho con él más allá de los intercambios de inteligencia necesarios. Los ataques del enemigo siempre eran repentinos. Aunque poco frecuente, en esta guerra ya habían aparecido prototipos de bombarderos. Las bombas cayeron del cielo sobre las posiciones del ejército italiano. Al darse cuenta de esto, An Lu rápidamente usó ilusiones de barrera para proteger las posiciones.
El ejército aliado, acostumbrado a su protección, ya se había familiarizado con la actitud protectora de Anlu. A pesar de ello, Anlu y su grupo no tenían intención de derribar a los bombarderos. En aquella época, la mayoría de la población era civil, por lo que los militares debían encontrar la manera de defenderse por sí mismos en los combates aéreos. Los soldados del ejército no defraudaron los esfuerzos de Anlu y su grupo. Con unos pocos disparos de cañón bien dirigidos, lograron derribar los aviones en el cielo. Tras el ataque aéreo, comenzó el combate terrestre. Anlu y su grupo, junto con Arnold, lideraron el ataque después de que ambos bandos se quedaran sin munición. Utilizando la proliferación característica de las llamas de la nube, las esposas en las manos de Arnold se duplicaron rápidamente, y los enemigos que se acercaban a él quedaban fuertemente unidos densas esposas, sin poder moverse. Gracias a su rapidez y destreza en el combate cuerpo a cuerpo, el ejército enemigo fue momentáneamente incapaz de someter al ejército italiano. Aunque la batalla transcurrió sin problemas, Anlu y su grupo, y Arnold, aún recordaban la presencia de un ilusionista que controlaba cadáveres en las sombras. Efectivamente, aparecieron extrañas plantas en el suelo sin que nadie se diera cuenta. Anlu y Arnold, ocupados tratando con la gente común, por supuesto que habían preparado el terreno. Auge. La llama de la pesadilla de Anlu y el pequeño caballero y las llamas de nube de Arnold, encendidas con la ayuda del anillo bongola, aterrizaron simultáneamente en estas enredaderas. Al mismo tiempo, la energía mental de Anlu, partiendo de las enredaderas, sondeó en la dirección de la energía mental que había dejado anteriormente. Poco después, el cadáver de un usuario de habilidades, similar al de la última vez, apareció ante Anlu. Sin embargo, esta vez, el usuario de habilidades era claramente un usuario de habilidades de tipo planta. Así, antes de que el ilusionista que estaba detrás pudiera descubrirlo, Anlu abandonó silenciosamente una vez más su energía mental. 120 Capítulo 20. Cara a cara con el ilusionista modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más la capacidad de la radiance para corromper los sueños de todo un reino de insectos no era solo palabrería. Dado que Anlu había robado el poder onírico de la radiance, podía invadir de forma natural y silenciosa los sueños de los demás. Utilizando la energía de los sueños, Anlu entró sigilosamente en el sueño del cerebro que controlaba los cadáveres. Sin embargo, como este era su primer intento de usar esta habilidad, Anlu fue muy cautelosa al controlar su poder y, por lo tanto, no compitió con Arnold por el dominio de la habilidad manipulada que tenían delante. Al percatarse de que la gente común de los alrededores también había comenzado sus propias batallas, Anlu envió un mensaje al pequeño caballero. Voy a intentar usar la energía de los sueños para entrar en el sueño del cerebro detrás de todo. El campo de batalla principal es tuyo. Tras recibir una respuesta afirmativa, Anlu y el pequeño caballero intercambiaron posiciones. A diferencia de la intrusión forzada del Rinnegan en el cuerpo de otra persona, la energía onírica se oculta en el subconsciente. Mientras Anlu no libera su poder, permanecerá oculto dentro del cuerpo del objetivo. El pequeño caballero usaría el clavo el ki de la espada, formado por la transformación del requiem del encanto y el escudo onírico giratorio, destrozó las enredaderas manipuladas por el usuario de la habilidad de tipo planta justo cuando estaban a punto de atacar a sus propios soldados comunes. Las diversas criaturas invocadas también modificaron sus patrones de ataque, protegiendo a sus propios soldados del daño mientras atacaban a los soldados enemigos. Los pequeños Grimm notaron el cambio en los estados de ataque de Anlu y el pequeño caballero, y también comenzaron a usar el poder de la llama de la pesadilla para proteger a sus propios soldados. El usuario de la habilidad de manipulación de plantas llevaba bastante tiempo enfrentándose a Arnold. El arma más utilizada por Arnold era una esposas, pero eso no significaba que su uso fuera el único. Aprovechando la naturaleza proliferativa de las llamas de nube, las esposas de Arnold se multiplicaron en el campo de batalla. Una se convirtió en dos en tres y a medida que las esposas proliferaban, se abalanzaron sobre las enredaderas y el usuario de la habilidad con feroces llamas de nube. El resultado no fue diferente del juicio anterior de Anlu. Aunque el oponente había mejorado los poderes del usuario de combate la habilidad, sus habilidades de físico se habían vuelto pésimas. Con el paso del tiempo, las densas esposas, impulsadas por las llamas y la feroz ofensiva de Arnold al lanzarlas, no solo destrozaron las vides que crecían del suelo. También esposaron al usuario de la habilidad antes de que pudiera esquivar. La densa hilera de esposas, grandes y pequeñas, lo dejó inmóvil, sin poder moverse.
Finalmente, tropezó y cayó al suelo debido al peso de las esposas que llevaban puestas, y varios soldados que habían estado vigilando el lugar rápidamente trajeron cuerdas y lo ataron. Mientras tanto, An Lu, tras manipular su poder para entrar en el sueño del ilusionista, descubrió que podía usar ese poder para localizar el escondido del oponente. Así pues, tras informar al pequeño caballero, usó la puerta de los sueños para teletransportarse directamente frente al ilusionista. Te encontré, escurridizo. Al terminar de hablar, varios clavos salieron disparados hacia el ilusionista y la gente que lo rodeaba. El ilusionista, sorprendido por el arrepentido ataque de An Lu, no tuvo más remedio que retirar la energía mental que controlaba la habilidad de esquivar. Dios mío, eres ese mocoso de la línea de suministro de antes. Después de destruir uno de mis títulos, ¿te atreves a aparecer tan descaradamente ante mí? Al mismo tiempo, otros miembros que se encontraban en el edificio desconocido también apuntaron sus armas hacia An Lu, que apareció repentinamente. An Lu ignoró la furia impotente del oponente, examinó rápidamente su entorno y utilizó la transmisión instantánea de la puerta de los sueños para evadir la lluvia de armas calientes. ¿Por qué no iba a atreverme? Sin mencionar si realmente puedes vencerme, estoy muy interesado en ese anillo que llevas en la mano. Mientras hablaba, Masnail disparó indiscriminadamente a su alrededor, obligando a estas personas a buscar refugio. Tras darse cuenta de que todos allí, excepto el ilusionista, eran personas corrientes, An Lu se desató aún más. Ja 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 ja, ¿de verdad quieres el destello de placer? Te es imposible dártelo. Aunque el ilusionista llamado Andrian, al otro lado, no terminó su frase, sus acciones ya demostraron su postura. Auge. Estallido. Al producirse las explosiones, la puerta de la habitación fue destruida por un usuario de habilidades y, al mismo tiempo, toda la estructura de la habitación se transformó repentinamente por una ilusión en una habitación especial hecha de engranajes. A medida que giraban los engranajes negros y rojos, la gente común que se encontraba dentro de la habitación era transportada lejos de ese campo de batalla por los engranajes giratorios, y toda la habitación se convertía en el espacio ilusorio de Andrian. Al darse cuenta de que también se trataba de un usuario de habilidades controlado por Andrian, An Lu se distanció rápidamente del usuario de habilidades oponente y esparció un gran puñado de clavos. Acompañados por sonidos de clan. Estallido. Tud. Los densos clavos fueron interceptados por los engranajes. Pensé que me costaría atraparte, ¿quién iba a imaginar que caerías directo en mi trampa? Esta vez estás solo, quiero ver cómo escapas de mi espacio ilusorio. Al ver esta situación, An Lu no entró en pánico. En cambio, con un movimiento elegante, hizo que la llama de la pesadilla ardiera rápidamente por todo el espacio. Hay que decir que la apariencia de An Lu era verdaderamente engañosa. Al ver que la mujer alta que apareció la última vez era en realidad una joven bajo la ilusión, el personal del ejército francés comenzó a subestimar a An Lu. ¿Tan joven y ya luchando en el campo de batalla? Es que se han muerto todos los italianos. Ja 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 ja. An Lu ignoró las burlas del usuario de la habilidad. No se puede discutir con un cadáver.